Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes de 100 soldados, a los quereteos y a los guardias, que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo, hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego mostró al hijo del rey, y dio estas órdenes. Hagan lo siguiente. 1/3 parte de los que están de servicio el sábado, vigilará el palacio real. Otra 1/3 parte vigilará la puerta de sur, y la otra 1/3 parte la puerta detrás del cuartel de los guardias. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado, protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey. Si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo, no dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los comandantes de 100 soldados cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres. Entonces, se presentaron ante el sacerdote Joiada. Este repartió entre los comandantes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona, y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron, y todos aplaudieron gritando, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los oficiales y músicos estaban a su lado, y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, dio órdenes a los comandantes que estaban al mando de las fuerzas. Les dijo, sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron, y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería. Allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey, y la gente para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces todo el pueblo fue al templo de Baal, y lo derribó. Destruyeron los altares y las imágenes, y frente a los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor, y acompañado de los comandantes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel, y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre, y la ciudad, tranquila, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. En el año 7º del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor durante todo el tiempo que el sacerdote Joiada lo instruyó. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de promesas personales, y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero, y usarlo para restaurar el templo, y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiada,
y a los otros sacerdotes para recriminarles. ¿Por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante, ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros, y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo, y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joyadá tomó un cofre, y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería, y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor, no se usaba nada para hacer copas, cortapabilos, tazones y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores, que lo usaban para reparar el templo del Señor. Los encargados de pagar a los trabajadores no tenían que rendir cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios por el perdón de pecados y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Aram, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados, Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Aram, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios ministros conspiraron contra él, y lo asesinaron en Bet Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer. Así murió Joás, y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Aram, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Aram sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los arameos y vivir tranquilos, como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam, y no se apartaron de los pecados con que éstos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá, que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate, y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Aram había destruido el ejército, reduciéndolo a polvo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, y todo lo que hizo y su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió, y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. Y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás,
Y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió, y fue sepultado con sus antepasados en Samaria con los reyes de Israel. Y Jeroboam lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo: Consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo dijo: Empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: Abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió, y Eliseo ordenó: Dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: Flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram, tú vas a derrotar a los arameos en Afec, hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: Golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo: Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas armadas de moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Aram, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Aram, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá, y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: Ven acá, para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó este mensaje al cedro: Entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano, y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas, y actúas con arrogancia. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso. Así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas vencieron a los de Judá, y estos huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá,
hijo de Joás, y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén, y derribó 400 codos de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata, y los utensilios que estaban en el templo del Señor, y en los tesoros del palacio real. También tomó rehenes, y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat, y la reincorporó a Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar. Reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente, y no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió, y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel. Y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono.